Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. En el tutorial del día de hoy vamos a mirar cómo ensayar un motor trifásico. En este caso, este motor tiene 6 terminales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las características que vemos de este motor son las siguientes. Ahí podemos ver que es un motor Siemens que se puede conectar en 220, 380 o 440 voltios, trabaja a 60 Hz, es de 1 caballo de fuerza y aquí vemos los diferentes amperajes dependiendo del tipo de voltaje. Vemos otras características que más adelante las estaremos verificando. Aquí he destapado el motor, vemos la tapa de conexión que va en la parte superior, este viene de esta manera, viene así. Y aquí nos indica básicamente las guías de conexión. Vemos que si vamos a conectar 440 voltios, viene esta topología. Si vamos a conectar 220, así, y si es 380, de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es verificar que las bobinas no se encuentren en corto con la carcasa del motor, porque eso sería algo bastante grave. Lo primero que vamos a colocar es en continuidad nuestro multímetro. Lo colocamos aquí, símbolo de continuidad, y el sistema tiene el polo a tierra, por decirlo de esta manera, acá tiene el tornillo, pero en realidad es toda la carcasa. Así que colocamos una punta del multímetro aquí, no importa si es la positiva o la negativa, y la otra en la carcasa, simplemente para verificar que esté funcionando perfectamente. El sistema está bien. Ahora lo que vamos a hacer es ensayar nuestra carcasa con respecto a cada una de las bobinas. Yo lo que he hecho es desconectarlas y simplemente dejar las bobinas internas. Así que hacemos esto con cada una de ellas. No debe dar continuidad. Si da continuidad, significa que una bobina está aterrizada a la carcasa. Esta es la primera prueba. La segunda prueba es colocar nuestro multímetro en la escala de ohm. Colocamos nuestro multímetro en la escala de 200 ohm y ahora vamos a ubicar cada una de las bobinas. Aquí en la imagen estará exactamente la conexión como normalmente nosotros lo encontramos. En algunos países se maneja, por ejemplo, T1, T2, T3, T4, T5, T6. La nomenclatura estándar normalmente es W, U2, B2. En este caso, esta es la bobina W2 y normalmente debe dar continuidad o resistencia con la bobina W1 porque esos son los extremos de la bobina. En el caso que no sepamos, simplemente uno de estos terminales con el otro debe dar resistencia. Entonces colocamos la punta aquí y vamos ensayando una por una. No da, no da. Y aquí ya me marcó. Me está marcando 10.6 ohm. Y si vamos a revisar, aquí efectivamente dice W2 y acá dice W1. Así que las dos sí o sí debe dar una resistencia. Esta resistencia debe ser similar en las otras bobinas. Ahora ensayamos lo mismo. Esta con la que está aquí. Con esta ya no porque no debe marcar. No marcó. Y con esta marcó lo mismo que la anterior. Por tanto, esta bobina es la U2 y esta bobina que está acá es la U1. Y tiene lógica que entre las dos marque resistencia. Pasamos a la última, que esta bobina que está acá es la de 2. Y como ya ensayamos los 3 terminales, por tanto, el que me va a dar ahora resistencia es el que está aquí. Mírala, ahí está, 10.92. Si marco con las demás, con esta sí, con esta no, con esta no y con esta no. Este motor, según lo que acabamos de realizar, está perfectamente, no tiene ningún corto y sus bobinas están bien. De paso, el rotor gira libremente. Este proceso se hace muy similar con motores que son de 9 terminales, que en un próximo tutorial estaremos hablando del tema. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo tutorial relacionado a motores y trifásicos.